Salmo 23. Saludo muy especialmente a la iglesia esta noche. Felicito a los jóvenes. Todos han puesto su cuota de esfuerzo. De verdad que me da mucha alegría saber que voy envejeciendo, pero que ya viene un relevo ahí cerquita y que puedo irme tranquilo el día que el Señor me necesite, porque Él está levantando una generación para cosas extraordinarias. Solo quería decirles algo que el Señor me dijo esta mañana allí junto al muro. Y esto, usted me dirá a qué lugar de su vida lo va a llevar para guardarlo. El Señor me dijo que les ha dado tanto durante estos 2 días que se hará necesario que usted tome decisiones en torno a muchas cosas, porque los ataques se levantarán tratando de minimizar lo que el Señor le ha dado, pero usted va a tener que anclarse en Dios como una embarcación poderosa. Entonces, hermanos, me siento elogiado y privilegiado de estar entre tan buenos hombres de Dios, cantantes, pastores, y me veo en la figura de su pastor aquí. Llevo 11 meses en el ministerio. Pagamos arriendo. No había llegado la liberación hasta hace un mes, pero hemos vivido lo extraordinario de Dios. Y de verdad que lamento haber llegado un poco tarde, porque a veces uno hace que Dios tenga que aplazar un poco más lo que ya tiene con uno, debido a que su proceso es inviolable en cada uno. Quiero decirle a los jóvenes, si Dios tiene un sueño contigo, tú no tienes derecho a dejar esperando a Dios. Solamente tienes que levantarte y seguir adelante. Felicito a esta iglesia por el pastor que Dios les dio. Hay iglesias como donde yo llegué que estaban muy aporreados, muy golpeados los hermanos, pero el Señor nos ha permitido hacer un trabajo. Se han reconciliado 7 personas, 7 hermanos. Alguien entró al culto por primera vez y de un momento a otro resultó hablando en lenguas. El pueblo está viviendo cosas extraordinarias. El 5 de diciembre viviremos lo que 20 años no se ha vivido. Ustedes lo tienen de sobra. Para nosotros es un banquete, es un manjar, nuestra primera confraternidad. Y he decidido que los hermanos no van a trabajar sino a vivir eso, porque no lo saben siquiera que lo podían organizar. Entonces, hermanos, felicito a los organizadores por todo lo que el Señor les ha dado en este evento. Salmo 23, el verso 5. Perdón, el verso 4. Salmo 23, el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento a mí.
Siéntese gritando gloria a Dios. Bueno, voy a hablarles con el favor de Dios de algo que todos, sin lugar a duda, hemos vivido. Durante estos días hemos estado en lo más encumbrado de la presencia de Dios. Hemos ascendido por el monte de Dios entre cánticos y voces de alegría del pueblo en fiesta. Hemos estado en instantes de entrega total. Hemos oído cosas que han revolucionado nuestra vida y acelerado el corazón. Pero todos los grandes hombres de Dios de la Biblia vivieron momentos extraordinarios. Elías en el monte Tabor, Abraham en el monte Moria, Moisés en Horeb, en el collado, en tantos montes. Todos, sin lugar a dudas, tendrían que decir que hubiesen querido nunca descender de allí, porque la experiencia fue tan especial y sigue siendo tan especial que no quisiésemos cambiarla por nada. Los 3 hombres que subieron con el Señor, fue tan intenso lo que vivieron y lo que estaban viendo, que se olvidaron de sí mismos y dijeron: hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y se olvidaron de ellos mismos, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Lo material de nuestra vida pasa a un segundo plano. El tiempo no cobra vigencia y las cosas que vivimos rutinariamente se vuelven obsoletas, porque la presencia de Dios es lo más codiciable de nuestra vida. Pero hay que decir que todos, a pesar de haber estado en la altura, hemos también tenido que aceptar con cruda realidad que a veces Dios permite que estemos en lo más alto y que desde allí palpemos su gloria, su mover, lo extraordinario que es nuestro Dios. Pero que también al descender hemos tenido que vivir por orden exclusiva de nuestro Dios las experiencias tal vez más duras e indescifrables de nuestra vida. Moisés, después de estar en la presencia de Dios 40 días y 40 noches, de un momento a otro desciende llevando algo muy solemne en sus brazos. Traía las tablas del pacto, traía las ordenanzas y estatutos que Dios le dio allí en Sinaí, pero no era cualquier cosa, porque era el dedo de Dios el que había esculpido sobre esas tablas de piedra. Y después de descender lo perdió todo en un minuto, porque se encendió en cólera. Parece ser que Moisés, a pesar de su mansedumbre y entrega a Dios y a su pueblo, tenía una cosa que lo marcó, un estigma que viajó en su vida y que le hizo transitar muchas veces momentos de profunda desazón. Moisés se encendió en cólera y quebró las tablas.
Pero es que Dios a veces permite que nuestra vida descienda un poco, porque cuando Él creó todo, no solo creó los montes, Dios creó los valles. Y alguien creyendo que le ganaría la guerra al pueblo de Israel, dijo: peleen con ellos en el valle, porque el Dios de Israel es Dios de los montes. Y Dios oyó y dijo: los voy a destruir precisamente en el valle, para que sepan que yo soy Dios arriba en la tierra, en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y que no hay sitio donde el otro se esconda de mi presencia. Un anciano de una tribu, ya agonizante, buscaba un nuevo líder para su tribu. Entonces comenzó a montar una serie de obstáculos como los que ustedes sorteaban hoy en equipos. Y finalmente muchos fueron descalificados. Quedaron solo 3 jóvenes para la prueba final. Y aquel anciano le dijo a aquellos muchachos: el que vaya a la cima de esa montaña y me traiga una evidencia de que estuvo allí, la mejor evidencia, entonces se convertirá en el próximo guiador de esta tribu. Asumieron el reto y corrieron, y uno llegó sobre las 10 de la mañana y traía en su mano un gajo de un árbol que crece en lo más alto del pico de esa montaña. Y el anciano lo miró, lo abrazó y golpeó su espalda y le dijo: muy bien, espera. A las 2 de la tarde llegó otro trayendo un huevo, y el anciano dijo: ¿qué es eso? Y él dijo: este es un huevo de osprey. Ah, el huevo de osprey solo se da y lo pone esa ave allá en un nido, en lo más escarpado y profundo de la espesura de esas montañas. Pero ya a las 6 de la tarde, cuando el sol se apresuraba a ocultarse, apareció un muchacho, un tanto rasgados sus vestidos, pero se le veía una felicidad en el rostro. La tribu vaciló porque no traía nada en su mano. El anciano se sentó en su silla y preguntó: ¿qué traes, muchacho? ¿Qué evidencia tienes de que has estado en la montaña? Y el muchacho le dijo: no, yo no traigo una evidencia tangible, porque lo que yo viví, lo que yo sentí y lo que experimenté en la montaña es algo que no se puede representar en cosas terrenales. Porque yo desde la montaña oí el sonido de las olas del mar y escuché el viento golpear contra las peñas y sentí la brisa suave de esa montaña y de ese viento. Y yo creo que esta noche aquí hay muchos jóvenes que cuando vuelvan a Mosquera les van a decir que vivieron: muéstrame qué traen. Y ellos dirían: tengo que abrirles el corazón y mostrarle que Dios se está moviendo hacia adentro, y no sé cómo explicarlo porque es algo sobrenatural. Pero la vida cristiana está llena de luz y de tinieblas. Tiene día y tiene noche. Vivimos pruebas
pero también vivimos tremendas bendiciones. Nuestro peregrinaje es por montañas, pero también por valles, entre oscuros parajes, entre pedregales, a veces luchando contra la tormenta y la tempestad, pero de algo estamos seguros, y es que el Dios que ha estado con nosotros toda esta jornada de campamento estará con nosotros al salir de aquí y viajar a nuestro lado en la travesía por los valles de nuestra vida. Hay un valle que yo he enfrentado muchas veces, porque Dios los ha creado para que su pueblo crezca y viva y conozca a Dios a través de esos valles. Hay un valle que pocos quisieran pasarlo, y es el valle de las enfermedades y el sufrimiento, porque a veces estamos tan llenos de Dios, tan saludables, tan saturados del favor y de la misericordia de Dios, que ignoramos que pueda pasar. Job lo ignoró y vivió un valle total en su vida. Pero los valles de enfermedad y de sufrimiento Dios los ha creado por un propósito. Y es que Dios permite que la enfermedad venga porque Él tiene un propósito, y es glorificarse en esa enfermedad. ¿Cómo podríamos decir que Dios sana si nunca hemos estado enfermos? ¿Cómo podríamos decir que Jehová es Jehová Rafa, nuestro sanador, si nunca hemos sentido el aguijón de enfermedad en nuestra vida? Pero el sufrimiento es algo que enfrentamos. Yo podría decirle a usted quién es Dios, pero hay cosas que se las tendré que contar desmenuzadamente. Hace algún tiempo, antes de llegar al ministerio, se me presentó una situación de la que yo quisiera tal vez olvidarme. Cuando yo estaba soñando y sintiendo que Dios me llamaba, ya después de tantos años, le explicaba al hermano Jorge Esquivel, yo nunca fui un predicador elocuente, yo nunca fui alguien de importancia, yo nunca estuve en el glosario de grandes hombres de letras. Pero comencé a sentir en la soledad que Dios me llamaba. Comencé a sentir el toque de Dios, el impulso de Dios, el aliento de Dios sobre mi vida para cosas grandes. Y cuando comenzó la profecía a moverse, porque cuando Dios va a hacer algo contigo grande, habrá una profecía que te precede. Algo dirá que tú vas a ser usado por Dios. La gente comenzará a decirte, tú tienes porte de predicador. Oh, qué lindo hablas. Cuando entro en tu casa y te oigo, yo siento algo especial. Yo no sé qué tiene ese joven y esa jovencita, pero no soporto que me hable, porque las lágrimas me corren. Y otro dirá, oh, cuando ella habla, aunque está tan joven, me transmite esperanza y paz. Hay una profecía anticipada de lo que Dios va a hacer contigo, que se mueve en los aires espirituales. Y yo, por donde pasaba, comencé a oír la marea de Dios, el grande mover de Dios en la lengua de muchos que decían, pastor, Dios lo bendiga, pastor, Dios lo bendiga. Y mientras caminaba, había algo que solo puede seguir a alguien a quien Dios va a impulsar, y son las señales, milagros, prodigios, maravillas y portentos
el cual vivía, porque sentí que debía entrar a la habitación. Me arrodillé y no volví a salir. Lo extraño fue que mi gente entró al cuarto buscándome y no me vio. Estaba yo escondido de verdad en Dios, porque hay momentos de intimidad en que la gente te buscará y no te va a encontrar. Habrá momentos en que estás tan escondido en Dios y hablarás en lengua que el diablo intentará interpretar eso, pero es el lenguaje de los ángeles, es el lenguaje del cielo, es la transmisión oral de Dios para su pueblo, es la forma en la que Él direcciona nuestro espíritu. Pero ¿quieres saber qué hablaba yo en esa oración? Estuve 2 horas y lo que yo repetía era: Señor, guarda a mi hijo, protege a mi hijo, cubre a mi hijo, abriga a mi hijo, pon tu escudo sobre mi hijo. Señor, no dejes a mi hijo, no te olvides de mi hijo. Señor, acude pronto en el socorro de mi hijo. Mi hijo había caído en las drogas, sumergido en una rebeldía total. Se había marchado de casa y consumía en todas las ollas de la ciudad. Pero yo estaba afligido. Me encerré durante 2 horas y de repente sonó el teléfono a las 4:05, cuando ya me había levantado, y alguien me dijo: tú eres el papá de Luis Fernando. Y yo le dije: sí, Señor. Dijo: necesitamos que vengas al hospital. Y corrimos al hospital. Y cuando llegamos allí, la sangre corría a borbotones y el médico me miraba así asombrado y me decía: estamos intentando estabilizarle los signos vitales a tu hijo. Ha recibido más de 18 puñaladas en su cuerpo con un arma de doble impacto. Por un lado es un cuchillo que raja y penetra y corta, pero por otro lado es una almarada que la sangre no sale del cuerpo, sino que termina ahogando al individuo. Me mostraba las heridas y de repente tomó su mano izquierda y me dijo: mire, su hijo perdió todos los tendones, se los volaron todos. Y el problema es que hay un paro en el departamento y no hay cirujanos. Y si él en 72 horas no es intervenido, unos tendones no viven más de 72 horas. Y entonces me miró y me dijo: ¿cierto que ustedes son evangélicos? Y yo le dije: sí, Señor. ¿Por qué? Me dijo: porque es que había una cosa que no podía explicarme, pero ahora la entiendo. Lo que no podía explicarme es por qué, si este muchacho recibió tantas ráfagas de puñaladas, por qué, si las puñaladas se ven que eran tan fulminantes y violentas, llegaban hasta cierta parte y de ahí no pasaban. Es como si hubiese tenido una armadura encima. Y yo le dije: sí, Señor, eso era lo que yo le estaba diciendo al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me ha dado esa respuesta por mi hijo. Joven fui envejecido y lo he visto justo, desamparado en la aflicción y en el sufrimiento, en el valle de la sombra y de la prueba. Dios camina contigo, lo mismo que en la luz, en las tinieblas. Dios no te abandona. Y el paro se demoró 20 días. Y el médico dijo: ya está planillado aquí, pues vamos a intervenirlo, pero el muchacho yo creo que sale sin la mano.
Yo viendo esa situación me encerré en un baño y desde allí volví a clamar a Dios. La operación demoró 5 horas. A las 5 horas salió el cirujano y me miró y me dijo: Señor, tengo algo para decirle. Y yo me levanté y lo miré y me dijo: tengo 38 años de profesión en cirugías plásticas y jamás había visto unos tendones vivir tanto tiempo. Y lo más extraño es que ya comenzó a mover los dedos de la mano. Algo extraño ha acontecido. Y yo le dije: es que Dios, el Dios al que yo sirvo, Él nos libra en todas nuestras aflicciones. Pero Dios quiere ser glorificado. Y el muchacho rebelde, un día estaba yo ministrando en la Danta, Antioquia. Viajamos desde el Quindío, donde nosotros vivíamos. Y cuando uno se preocupa por lo de Dios, Dios se preocupa por los de uno. Cuando usted le sirve a Dios, usted no tiene que alterar nada, ni usar el término de Tomás Maquiavelo: el fin justifica los medios. No, porque el que le sirve a Dios puede tener garantía en su palabra de que Él sacará cara con usted y rescatará de hoyo lo que está perdido en su vida. Y estando ministrando Espíritu Santo para una congregación de jóvenes, de repente oí un gemido a mi lado. Y cuando miré, estaba mi hijo por primera vez tirado allí en el altar gritando: oh Dios de mis padres, te entrego mi vida, aquí está lo que yo soy, haz conmigo lo que tú quieras. Y el 25 de diciembre, estando predicando en Puerto Boyacá, sonó mi teléfono al terminar, y entonces era mi hijo diciéndome: papá, tengo que decirte algo que me pasó. Y le dije: ¿qué ha acontecido? Y me dijo: papá, ayer el culto estaba apagado y yo entré al culto, me senté en la banca y ¿sabes lo que pasó? De un momento a otro se me enredó la lengua y sentí el fuego de la presencia de Dios. Y ¿sabes qué, papá? Estaba hablando en otro idioma, como el Espíritu Santo me decía que lo hiciera. Ese 31 de diciembre, el muchacho drogadicto y hundido en toda clase de adicciones se convirtió a Cristo, se bautizó y empezó a mirar de frente hacia el cielo, porque Dios se acuerda de ti en la angustia. Eso que crees que te está destruyendo y va a acabar con tu vida es solo el principio de lo que Dios va a hacer para mostrarte una puerta abierta gloriosa. No importa si lo que tienes como sueño está enterrado y hiede ya, pero tú tienes que quitar la piedra. A veces es la incredulidad, es que me han puesto tanto las manos encima, es que he pasado tantas veces, es que yo he querido cambiar de mil maneras, es que he procurado de muchas formas, pero no importa, el último toque y la última oportunidad está en la mano de Dios, y de ahí nada la podrá desprender. Solamente tu fe atrae el milagro y hace que las manos de Dios se inclinen para bendecirte.
Hace unos días fui invitado a Yolongó, Antioquia, a orar por una vecina. Le quedaban pocos días porque el cáncer la estaba matando. Tenía invadido los riñones, el estómago, y se temía que había llegado al cerebro. El diagnóstico era terrible, pero antes de salir de casa hay una oración que yo le digo al Señor todos los días, y es: Señor, dame bendición hoy, ensancha mi territorio y que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no me dañe. Yo le digo lo mismo que Jabes le decía al Señor. Y cuando llegué allí, saludé al pisar la puerta: Dios les bendiga. Y cuando saludé, la mujer comenzó a gritar en la habitación: ¿quién me está moviendo la cama? Y estaba totalmente sola. Entonces entendí que Dios estaba en el asunto y le grité: no te preocupes, Dios va delante de mí y ha venido para sanarte. En esta precisa hora recibe un milagro, recibe una sanidad, recibe una dote de parte del Señor. Y la mujer pálida recobró la lozanía de su rostro. Y al otro día le tuvieron que repetir muchas veces los exámenes, porque en todos aparecía bien, cero cáncer. Y el tumor se había desvanecido. Y ahora, gracias a eso, puedo entrar a esa familia y hablarles del Señor. Porque Dios usa tu valle y te usará muchas veces cuando tú no ves ni siquiera respuesta en tus crisis y tus problemas. Te sentirás como José, vendido, ignorado, despreciado. Te sentirás como José en la casa de Potifar. Otro prospera mientras que tú estás en grande aflicción. Te sentirás como José en la cárcel, encerrado, pero no te preocupes, porque Dios está pensando en ti y no te dejará solo. Aunque pases por las aguas, no te anegarán, y si por los ríos, no te ahogarán, y llama no arderá en ti. Tendrás que tener el carácter de José, interpretarle los sueños de vida o de muerte a muchas almas, decirles el destino eterno, porque tu boca no se podrá cerrar, porque Dios quiere que le hables a un mundo que está agonizante y a punto de pasar a la eternidad sin Él, que le diga que Jesucristo les ama y que solo Él cambia la vida del hombre y le da una ruta de escape para salir del infierno. El segundo valle es el valle de las pruebas. A veces estamos tan bien, le servimos a Dios con tal frenetismo que decimos: me siento blindado y nada me puede tocar, soy un intocable porque Dios está conmigo. Pero el apóstol San Pedro dice que es necesario que como el oro tengamos que ser probados, para que después de que la prueba venga, seamos hallados en alabanza cuando nuestro Dios se aparezca. Un hombre llegaba a una iglesia todos los días. A las 12:30 estaba entrando por la puerta, andrajoso, sudoroso, sus ropas entierradas y vuelto nada su rostro. Y el pastor, como allá muchos templos permanecen abiertos, tenía su templo abierto, pero comenzó a pensar que ese hombre venía para robarle. Y un día lo esperó después de que venía saliendo y le preguntó: ¿usted qué
viene a hacer aquí? ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Y él dijo: pastor, yo soy un hombre que trabaja a varias millas de aquí en una construcción que se está levantando. Me dan una hora para el almuerzo. Almuerzo en 15 minutos y corro para venir al templo en otros 30 minutos. Y me arrodillo 5 minutos solamente en la hora del almuerzo. Y me arrodillo y le digo al Señor: Señor, gracias. Porque soy muy feliz desde el día en que tú me salvaste. Gracias porque perdonaste mis pecados y me has lavado con tu sangre. Gracias por ser mi Señor. Gracias por ser mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que haces por mí. Le digo al Señor mil gracias y luego me marcho. El pastor se quedó conmovido y vio que ese hombre se marchaba y le gritó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: me llamo Juan. Y le grito al Señor en el momento en que estoy de rodillas: Señor, yo soy Juan, reportándose contigo, Jesús. Los días pasaron y Juan no regresaba. El pastor esperó varias semanas y decidió prender su auto, ir hasta la construcción y preguntó por Juan. Y le dijeron: sí, usted no sabe lo que le pasó a Juan. Él sí trabajaba aquí, pero algo terrible pasó en su vida. El pastor dijo: ¿qué le ocurrió? Y entonces le dijeron: él estaba en un malacate a unos 12 pisos de altura pintando y se cayó desde allá porque no tenía como las cosas de rigor y se volvió nada en la caída. Sobrevivió, pero él está muy mal. ¿Dónde lo tienen? Le dieron las señales y dirección y se marchó y llegó hasta el hospital. Pero para sorpresa del pastor Juan, hacía 2 días había vuelto en sí, y aunque estaba enyesado y lleno de cable y sostenido de muchas partes, entonces él entró a esa habitación y habían médicos y unas enfermeras, y él preguntó por él y le dijeron: Señor, ¿usted quién es? Dijo: yo soy el pastor. ¿Usted es el pastor de Juan? Dijo: sí, Señor. Cuénteme cómo va la salud de Juan. Dijo: no, Juan tiene muchas contusiones en la cabeza y en el cuerpo, muchos huesos rotos. No sabemos cómo Juan ha logrado vivir hasta aquí. Pero lo raro es que durante estas semanas que ha estado aquí, nadie ha venido a visitarle. Y él antier recuperó otra vez el habla, pero algo extraño pasa en Juan. Siempre se le oye cantando a pesar de lo que le pasó. Pero él no viene nadie a visitarlo. Siempre está solo. Y entonces de un momento a otro Juan habló y dijo: no, Señor, no diga eso. Eso no es verdad. Y dijo: ¿cómo que no es verdad? Si nadie ha venido a visitarte. Y Juan dijo: eso es mentira. Todos los días a las 12:30 en punto, alguien entra por esa puerta, se sienta junto a mi cama y me dice: Juan, yo soy feliz desde el día en que te salvé. Soy feliz desde el día en que perdoné tus pecados. Soy feliz de ser tu Dios y tu Salvador. Juan, yo soy Jesús reportándose contigo. Juan, no te he dejado solo ni lo seguiré haciendo jamás. ¿Cuántas pruebas habrán llegado a tu vida en que tu oración es nula y te sientes demasiado derrotado? Pues yo quiero decirte: nunca estarás solo, porque nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles y a la presencia del Dios Todopoderoso y a la sangre del pacto que habla mejor que la de Abel.
valle. Es el valle más duro de nuestra vida. Y es el valle de las persecuciones. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, alegraos y gozaos, porque vuestro galardón en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Daniel, si estuviera aquí, tendría que decirnos cómo fue su vida. Si lo tuviéramos aquí, le preguntaríamos: Daniel, ¿qué es vivir para Dios? Y él diría: vivir para Dios es estar en constante movimiento por causa de las persecuciones. Porque cuando usted intenta subir de nivel y escalar el siguiente peldaño en Dios, las cosas se van a poner difíciles. Si quiere vivir una vida mediocre, pues no pasará nada. Pero quien quiere pagar el precio de seguir al Señor encontrará obstáculos y se enfrentará a realidades que su mente no logrará entender ni cifrar. Daniel era un hombre de intensa oración, porque Daniel amaba estar en el secreto de Dios, porque él sabía que en el clamor y en la búsqueda es de donde proviene toda revelación y todo misterio de Dios es mostrado a través de esa búsqueda. Daniel oraba 3 veces al día. Y un día, sin saberlo, cuando estaba más cerca de descifrar un misterio y cuando Dios lo llevaría y lo catapultaría a la hora más decisiva del imperio babilónico, un día dice la Biblia que se levantó Daniel y de repente un edicto había sido establecido, que el que orara a un Dios o le clamara o le pidiera durante 30 días tendría que morir arrojado al foso de los leones. Pero el que sabe que Dios está con él no tiene miedo, porque se sostiene a pesar de las circunstancias, porque el brazo inamovible de Dios lo lleva como un padre lleva a su hijo por el camino para que no tropiece contra nada. Y él abría las ventanas de su casa y enviaba misiles de oración contra las fortalezas del reino de Satanás. Y fue encontrado y llevado y acusado delante del rey, y lo lanzaron al foso de los leones y cerraron con una piedra allí la grieta. Y a la mañana siguiente el rey, como lo quería, se levantó para recoger los restos que quedaran. Pero por si algún acaso una duda le asaltaba, y hizo abrir aquel lugar y gritó, porque no vio a Daniel: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de la boca del león. Y de repente Daniel salió dando botes y gritó: sí, rey, el Dios a quien yo sirvo, él me libra en todas mis aflicciones. Él es. El que hace justicia al derecho a todos los que padecen violencia. Así que si esta noche estás atravesando una dificultad, una persecución en tu vida, en tu colegio, en la universidad o en tu familia, no te preocupes. Porque Dios lo ha visto todo. Y estás en memoria delante de Él.
pero hay un valle que tarde o temprano todos transitaremos. Y es el valle de las dudas. ¿Quién no se ha sentido mientras camina en el camino de Dios que a veces Dios no está con él? ¿Quién no se ha sentido a veces desgajada el alma de tanto pedirle a Dios por su hogar y su hogar se empeora? ¿Quién no le ha pedido a Dios por un trabajo y el trabajo se arruina? ¿Quién no le ha pedido a Dios por tantas cosas y esas cosas siguen de mal en peor? Y llega un momento, como les decía anoche, en que las dos voces se escuchan. Una voz que te dice: ya no lo intentes más. ¿Para qué vuelves a la iglesia? ¿Para qué lees tanto esa Biblia? ¿Para qué te pones esa falda hasta los pies? ¿Para qué dejaste de maquillarte? ¿Por qué no te vuelves a poner los aritos y te revuelcas como las mujeres del mundo? ¿Por qué no vuelves a tu vida pagana y tu destrucción pasada? Y te sientes devastado, te arrodillas y no encuentras que hablar con Dios y tus oraciones no tienen sentido. La presencia de Dios parece haber sido un vapor que se escapó y gritas que te sientes morir. Te sientes despojado y triste. Y las dudas golpean fuerte la puerta de tu corazón. Si no, pregúntale a Juan el Bautista, que después de haber presentado a la multitud al Señor y decirle: este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, apenas lo aprende y está encerrado en la cárcel, después de haber visto al Señor y haberlo tomado, abrazado y sentido y bautizado. Mientras los barrotes de esa cárcel fría lo encierran, se abraza a sus discípulos, tan pocos que le quedan y tan fieles que vienen a verlo, y los abraza y les dice: prométanme una cosa cuando se encuentren con el Señor, porque Él ya no me quiere ver, ya no me quiere oír, ya no me oye, ya no tiene audiencia para mí. Le marco al teléfono del cielo y no me escucha. Recito Jeremías 33:3 y ya eso no tiene autoridad ni poder ni hace nada por mí. Prométanme que cuando se encuentren con Él, ustedes que tienen línea directa y acceso a la presencia de Él, prométanme que cuando estén con Él le van a preguntar de parte mía por esas dudas que yo tengo tan terribles. Díganle que si Él es el Cristo o esperamos a otro, que si Él es el que había de venir o aún nos queda otro tiempo de espera. Y ellos, en cumplimiento fiel, llegan donde el Señor y le dan la razón y le dicen: Señor, esto y esto envía a decirle Juan. Y el Señor sabe que nuestras moras son duras y que la duda taladra y desmorona el alma. Y entonces les dice: devuélvase ya mismo. Y le dicen a Juan: Juan, que el Señor le envía a decir una cosa para que deje de dudar, que Él no es, o que tal vez no lo va a hacer. Él envía a decir una realidad: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Esa es una realidad de que Dios sí obra.
está tu fe esta noche? ¿Crees que Dios te olvidó? Porque ya tu vida va en picada, porque estás encerrado en una andanada de cosas. El Señor les habló a sus discípulos muchas veces después de haberles mostrado muchos milagros y les dijo: yo tengo que ir a Jerusalén y padecer de mano de todos los principales. Voy a llegar hasta la muerte, pero al tercer día yo voy a resucitar, porque nadie tiene potestad para dejar este cuerpo destruido, porque yo soy el que pongo mi vida y el que la vuelvo a tomar. Yo soy el que tiene el control de todas las cosas. Pero el día en que el Señor muere, a todos se les olvida la promesa del Señor y todos huyen. Pedro ha dicho que no le negará, pero el gallo canta la tercera vez. Y Pedro canta y 3 veces ya le ha negado Pedro. Judas se ahorca. Los discípulos han huido. Solo Juan está recostado junto a la cruz, como un soldado fiel. Todos se marchan tristes. Pedro dice: yo me vuelvo a mis recuerdos, a mi historia pasada, a todas las cosas que fui y que viví. Un corazón decepcionado arrastra a otros. Los discípulos se van con Pedro, y la evidencia de que Pedro vuelve al pasado es que la vida está llena de fracasos. Solo Juan ha estado recostado en su pecho alguna vez y ha sentido el palpitar del corazón del Señor. Y un día unas mujeres como locas vienen gritando que acaban de salir de la tumba y que vieron unos hombres con vestiduras resplandecientes que les decían: Él no está aquí, ha resucitado y va delante de vosotros a Jerusalén. Y ella le dice a Pedro y a los apóstoles, pero ellos están dudando de que eso sea verdad. El fracaso de la vida vuelve a la escena y a la palestra de la mente de los apóstoles. Tiran la red y no sacan nada. Sus ropas están sucias y llenas de humedad. El alma está hecha un caos. Todo por lo que creyeron y lucharon está desmoronándose. Pero de repente unos pasos se sienten en la playa, como el día en que los encontró enfrascados en un sortilegio de fracasos. Los pasos son serenos, pero muy firmes. Él va acercándose y de repente oyen una voz que les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y alguien responde: no hemos pescado nada. Y cuando dice eso, entonces el Señor replica y les dice: tiren la red. Pero ya no hay cómo hacerlo, porque ya hemos visto que no hay peces. Tiren la red. Y como el Señor quiere mostrarnos que si fracasamos una vez, en Él hay segundas oportunidades, y que lo que Él hace en nuestro roto corazón, que es reventarlo para que nunca más se rompa, porque de tanto sufrir el corazón pide 2 cosas: o se curte o se rompe, pero si está en las manos de Dios resistirá. Tire la red. Y la tiró y se llenó de peces, pero ya la red no se rompió.
pornografía. Sé que hay cosas que te han dado duro este año: la droga, la prostitución, la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo. Pero yo quiero decirte esta noche, si el Señor toca la red de tu corazón no seguirá siendo el mismo. Será tan fuerte que resistirá todo lo que Dios produzca para él en el tiempo por venir. Y aunque Pedro es el más grande de todos y con quien el Señor ha tratado más intensamente, él no conoce. Pero hay uno que ha estado recostado, y cuando ve el milagro y siente los pies y las pisadas y el pálpito del corazón, comienza a gritar: ¡Oh Pedro, Pedro, es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor! Porque hay gente que ha estado en este evento y donde otros no entienden, él se ha aferrado y ha recibido, porque él ha estado tanto tiempo en la presencia del Señor que ha aprendido a saber cuando Dios entra y cuando Dios se apodera y cuando Dios se mete en una estancia, en un lugar, en un sitio y en una vida. Y el Señor les muestra las manos y parte el pan como solo Él sabe hacerlo. Y todos están pero mirándolo y se alegran y lloran. Y Pedro se ciñe las ropas y el Señor quiere asegurarse de que nunca más Pedro volverá a negarle o a dejarlo o a volverse atrás, y que va a entender por fin por qué el Señor lo ha buscado tanto tiempo y lo ha llamado. Tú te has dado contra el mundo y has fracasado muchas veces porque no has entendido que el Señor te necesita para algo muy grande. Que el Señor puede hacer contigo lo que no ha hecho en las edades pasadas con nadie más. Pero el Señor le remite una pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y él dice: Señor, tú lo sabes. Entonces el Señor le dice: ¿por qué entonces no haces lo que yo te he puesto a hacer? Apacienta mis ovejas. Pedro está intentando reaccionar cuando el Señor le dice por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y Pedro dice: Señor, me cuesta tanto, es tan difícil para mí, pero yo lo amo a usted. Yo cometo errores y caigo, pero vuelvo a la iglesia porque yo lo amo. Yo a veces cometo unas, pero vuelvo otra vez a arrodillarme porque creo, Señor, que este amor que siento por usted no se puede extinguir jamás. Entonces apacienta mis corderos. No dejes de hacer lo que yo quiero que hagas. Entiende la visión y el propósito que tengo para ti. Pedro está viendo las lágrimas correr y el Señor le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Y ya Pedro no se siente capaz de soportar semejante fuerza e ímpetu de las palabras del Señor y grita: Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes que te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y el Señor le dice: entonces entiende que no podrás renunciar a lo que te estoy enviando, porque cuando eras un niño ibas donde querías, pero llegará un momento
les mostró las heridas, pero allí faltó uno que no estaba. Y cuando el Señor se marcha, llega Tomás y ellos le cuentan todo. Pedro no para de llorar y el Señor se ha marchado, pero Pedro dice: yo lo vi. Si es verdad que cumplió, Él resucitó como dijo al tercer día de entre los muertos. Y Tomás dijo: yo no lo creeré si no meto mi dedo en los huecos de su mano y en su costado. Pero un incrédulo está tan cerca de ver un milagro que Dios en cualquier momento le sorprenderá. Un día ellos se encierran por temor. Las ventanas y las puertas están trancadas. Pero cuando Dios quiere tratar con tu incredulidad y con mi incredulidad, con mi falta de fe y con tu falta de fe, Él se mete por cualquier parte. Y está cerrado todo. Y cuando está cerrado todo es cuando el Señor suele aparecerse. Y cuando Él se aparece, entonces todos están reunidos. Y de repente Él se para, atraviesa esas paredes y se para frente a ellos y les dice: paz a vosotros. Y el Señor mira a todos, pero se le acerca a Tomás y le dice: Tomás, he venido por ti. Acércate, Tomás. Hay dudas en tu corazón. No crees, estás obstinado, amargado por las decepciones de tu vida. Pero mete tu mano, tus dedos en los huecos de mi mano y mete tu mano en mi costado. Y cuando Tomás palpa un poquitico, cae de rodillas y dice: Señor mío y Dios mío. Y entonces el Señor le dice: es por ti que yo vine, es por ti que estoy aquí. Pero bienaventurados estos que sin ver han creído, estos que sin ver han creído. Yo quiero invitarles a estar en pie. Hay algo por lo que Dios derrama su Espíritu Santo en este tiempo. Es por los valles por los que tú y yo atravesamos, porque Él sabe que necesitamos fuerzas, poder para el camino. Pero lo segundo por lo que Él derrama su Espíritu Santo es porque nosotros no vivimos en el tiempo en que Él se podía tocar y se le podía ver, pero hoy le sentimos y lo veo por la fe en acción, haciendo milagros, señales, prodigios, maravillas. Hace apenas unas semanas descendieron 3 camiones llenos de soldados. Venían de la montaña desesperados. Llevaban 3 días luchando porque habían encontrado unos altares de brujería. Y esos altares ellos los sabotearon y se les apoderaron, porque allí donde yo vivo la gente toma la brujería como tomando agua. Nos toca vivir arrodillados. Nos toca cubrirlo todo con la sangre del Señor Jesús. Nos toca vivir la presencia de Dios en cada habitación, en cada rincón, en cada lugar, y decretar que la presencia de Dios desciende a ese
repente un muchachito dijo: aquí falta algo. Ya trajeron al cura y está metido en esta iglesia y el pastor no ha podido tampoco con ellos. Pero es que ustedes todavía no han traído al pastor de la iglesia donde yo asisto a la escuela dominical. El pastor de la iglesia pentecostal es un hombre que cree en Dios y Dios le hace muchas muestras de respuesta. Entonces fui llamado y corrí. Y cuando entré en el lugar, el Señor me dijo: ata ese demonio, átalos para que los puedas vencer. Y entonces yo me paré y los miré. El cura se hizo a un lado porque nos odia de muerte. Y cuando lo miré, le dije: con permiso, espíritu inmundo, yo te ato en el nombre de Jesucristo y deja libre a estos muchachos en el nombre del Señor Jesús. De ese momento se incorporaron y nos gritaron: pastor, yo creí que eso nos mataría. Yo quiero que sepas que eso por que has estado luchando no te va a matar. Eso será simplemente una oportunidad para que Dios se glorifique, para que Dios se muestre, para que Dios muestre sus grandes y maravillosas obras. Pero yo quiero invitar a un joven. He venido esta noche por un joven, por una jovencita que se siente olvidada, se siente desprotegido. Yo quiero invitarte a venir aquí adelante. No te vas a arrodillar, porque te voy a enseñar un secreto que aprendí en Dios. Ven aquí, por favor. Hay algo que tú no sabes y que el diablo te ha hecho creer como una mentira constante. El que está en las manos de Dios, el maligno no le toca. Pedro dijo una verdad que Dios me ha inspirado tanto tiempo y fue una verdad profunda y te la voy a decir esta noche para que te sientas convencido y no hayas dudas en tu corazón. Pedro dijo: el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el diablo no puede meterse, solo anda